Gloria al Señor. Leamos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pero ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día y día, pero otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también que menosprecias a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Que Dios bendiga su palabra y nos enseñe cada vez más. Por favor, tome asiento. Gloria a Jesús nuestro Salvador. Hermoso pasaje de la Escritura, donde el tema principal, el tema de fondo, sigue siendo el amor entre creyentes, el amor entre cristianos, el amor entre la iglesia de Dios, el amarnos los unos a los otros. Esa es la ley máxima, esa es la ley que cumple la ley de Dios. Ese es el gran mandamiento que nos une a todos nosotros, que nos permite permanecer unidos en ese amor y en ese fervor de Dios. Ese es el tema de fondo en el capítulo 12, capítulo 13 y aquí en el capítulo 14. Gracias a Dios porque hoy empezamos también con este capítulo. También el tema preeminente es el tema del amor. Y aquí viene a ser una diferencia, viene a ser una comparación, viene a ser una gran recomendación nuestro amado Señor. Y de fondo el Señor nos habla de la inmadurez espiritual en este capítulo, que no es otra cosa que ser un niño potencialmente heredero de todo, pero que vive como un esclavo. ¿Qué es un inmaduro espiritual? ¿Es una persona que no ha nacido? ¿Es una persona que es chica? No, ese no es el concepto. A eso no se refiere la Biblia. La palabra del Señor nos enseña que inmaduro espiritual es aquel que no ha crecido en la doctrina y en la palabra de Cristo. Eso es una persona que es inmadura. Por consiguiente, una persona madura espiritualmente es la persona que recibe la palabra de Dios, es una persona que se afirma en la palabra de Cristo, es una persona que se fortalece en la palabra de Dios, que haya en las Escrituras el bien para sus días. Esa es la persona espiritualmente madura. Pero quiero repetirlo nuevamente: una persona inmadura es igual que un niño que es potencialmente heredero de todo, pero que a la vez vive como un esclavo. Es decir, aún hoy en día está la regencia en que cuando una persona menor de edad recibe una herencia, no puede disfrutar plenamente de su herencia. ¿Necesita qué? Un tutor, ¿verdad? Necesita a alguien que lo represente, alguien que represente sus bienes hasta que la persona llegue a ser mayor de edad. Eso es lo que quiere decir aquí la
la ley colombiana, la ley mundial también, y lo que la Escritura viene a mostrarnos a nosotros. Pero esta situación es por no tener un adecuado crecimiento espiritual, por no tener un conocimiento adecuado que le haga libre, sin la capacidad de tomar decisiones. Es decir, una persona inmadura todavía, inmadura espiritual, es una persona que todavía no tiene la capacidad bíblica, doctrinal, de tomar decisiones para su vida, para su familia, para su iglesia. Y uno se preguntaría, ¿por qué está este tema acá? Y quiero que tenga esa pregunta a lo largo, la vamos a resolver más adelante. ¿Por qué está este tema en medio de la Biblia? Pareciera que se rompe también abruptamente. Recuerda cuando llegamos al capítulo 9, 10 y 11, que el tema de la gracia y de la salvación parecía haberse abruptamente interrumpido por un capítulo, por 3 capítulos que hablan acerca de la herencia de Israel. Bien, pues nos dimos cuenta en ese entonces que no era un corte de tema, sino que era la profundización del tema en explicar cómo nosotros obtenemos la gracia y la salvación por medio también de un pueblo que se ha vuelto rebelde. Bien, parece ser que sucede otra vez lo mismo acá en el capítulo 14. Viene hablando acerca del amor, del entregarnos a Dios completamente, de vivir para el otro, de vivir entregadamente para Dios, de manifestar todos los dones que Dios nos ha dado y ponerlos por obra, y que la iglesia que crece unida manifiesta mayormente sus dones. E interrumpe para decir, miren, no se pongan a tenerle cuidado a lo que comen y a lo que no comen. ¿Estará cortando el tema? ¿Estará irrumpiendo con el tema principal? Yo creo que no. Yo creo que aquí el Señor es totalmente intencional al colocar estas palabras, estos versos, este texto precisamente acá. Pero como lo dije, lo vamos a ver más adelante. Es una persona que no tiene la capacidad de tomar decisiones aún. Es una persona inmadura, es aquel que es que tiene la libertad de Cristo, pero el poco crecimiento espiritual no le permite disfrutar esa vida de Dios. Dios le ha hecho libre, Dios le ha perdonado, Dios lo ha salvado. Dios no esperó tiempo para colocar su espíritu dentro de su vida, sino que inmediatamente lo salvó, inmediatamente puso en él su Espíritu Santo, su amor y su palabra y su gracia. Todas estas cosas están manifiestas en el corazón y en la vida de todos nosotros como creyentes. Estas cosas están en nuestras vidas desde el momento en que Dios nos salvó. Gloria al Señor. Dios puso su palabra y su espíritu en nosotros. Pero sucede que pueden pasar 10, 15, 20 años, como lo he dicho antes, y no disfrutar durante todo ese tiempo de la libertad que Dios nos da. Una persona menor de edad no tiene la libertad de andar por la calle, por donde quiera, de ir y de venir, por donde sea, ¿verdad? Tiene que sujetarse a sus padres y obedecer a sus padres. Y si uno le dice, basta al parque nomás, hasta allá tiene que ir. Sucede algo similar aquí. La persona inmadura espiritualmente todavía no tiene la capacidad por su propio bien de ir y de venir en la vida y de tomar todas aquellas decisiones. Es aquí la importancia de poder nosotros crecer espiritualmente para disfrutar la vida que Dios nos dio. La inmadurez no se refiere a un muchacho de corta edad, porque como lo he dicho antes, aquí en la iglesia, una persona inmadura, en las iglesias, hay personas de 20 y de 30 años en la iglesia, pero que no se han desarrollado bíblicamente. Podemos ver cristianos de bigote y pañal también. Personas que no han crecido, que no se han desarrollado, que no han profundizado en la palabra de Dios. ¿Qué nos dará a nosotros la fuerza? ¿Qué nos dará a nosotros el peso espiritual que evite ser arrastrados por doquiera? Sino la palabra de Dios, el estudio de su palabra. Un cristiano inmaduro es aquel que aún no tiene el conocimiento que le hace libre por no querer avanzar y por no querer aprender. Muchas veces esa condición inmadura se da porque indirectamente toma la decisión de serlo.
Indirectamente toma la decisión de no ser un creyente maduro espiritual, sino de quedarse en un letargo espiritual durante años y años y años y años. Y de esto hay muchos en las iglesias de alrededor del mundo. Personas que pasan los años y no crecen. Hablando acerca de los hijos, puedo yo decir que dejarlo madurar es dejarlo tomar sus propias decisiones. ¿Cuántos sabemos nosotros acá como padres que cuando un hijo se cae y le duele y se raspa y hasta sangra, ahí adquiere experiencia y ahí va adquiriendo madurez? ¿Cuántos lo sabemos? ¿Verdad? Pero ¿cuántos sabemos también que cuando sobreprotegemos a nuestros hijos, los vacunamos contra la madurez? Cuando no permitimos que nuestros hijos tomen sus propias decisiones y que vayan y cometan sus propios errores, no madurarán tampoco ellos. Y por eso vemos hombres y mujeres totalmente inmaduros en la vida normal, pero ya casados, con hijos y hasta abuelos llegan a ser. Todo porque nunca empezaron a tomar sus propias decisiones. Es necesario dejarlos que se raspen un poco. Es necesario dejarlos que lloren un poco. Es necesario dejarlos que vayan y exploren y cometan sus propios errores. Solamente así la persona adquirirá madurez, crecimiento. Y madurez espiritual es definida como la incapacidad de recibir doctrina sólida, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como los hombres del mundo? Ahora empezamos a resolver la pregunta: ¿por qué Dios coloca este pasaje y este tema al final del hablar de la unidad de la iglesia y del crecimiento de la iglesia? Porque para que una iglesia crezca, para que una iglesia avance y permanezca unida en el amor y en el vínculo de la paz, es necesario que cada creyente crezca espiritualmente y reciba la doctrina de la palabra de Dios. No puede haber un crecimiento diferente, no puede haber un desarrollo diferente. Al principio está bien, el niño necesita, y aconsejan los pediatras, única y exclusivamente leche materna durante los primeros 6 meses, al menos los 6 meses. Otros aconsejan que los primeros 9 meses, otros 1 año y larguito. Conocí un chico, creo que les conté la historia, conocí un chico de 11 años de edad que todavía se amamantaba de su mamá. ¿Cuándo va a crecer este chico? ¿Cuándo va a madurar? Esos son los cristianos que no reciben alimento sólido, sino leche todavía. No se sorprenda, es verdad, estábamos los dos jugando en el parque, llegábamos a casa, yo pedía agua o jugo y él a su mamá. No, es verdad, no se sorprenda, es verdad. Primera de Corintios capítulo 14 verso 20 dice: hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños ¿en qué? En la malicia, sean niños para la maldad. Pero en la manera de pensar, sean maduros. Necesitamos crecer, dejar ese alimento suave, dejar ese alimento blandito y empezar a tomar alimento sólido, doctrina de la palabra de Dios. El primer versículo dice: acepten. Esa palabra aceptar o recibir quiere decir también humillarnos y recibir a la otra persona. Dios nos ha hecho un llamado al compañerismo cristiano a través de esta palabra. Acéptenlo, recíbanlo al que es débil en la fe. Recíbanlo en la fraternidad del vínculo de la paz. A dar la bienvenida a ser
humildes y amables con el que aún no se ha podido desarrollar. Tenemos que ser humildes, así como Rebeca amaba a Jacob, mientras que Isaac amaba a Esaú. Debemos tener ese corazón de madre para aquel que todavía no ha podido desarrollarse, para aquel que es aún un niño consentido, como en el caso de Jacob. Esto es amar al prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Ven, es el mismo tema que viene hablando en el capítulo 13, en el capítulo 12. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando identificas que el otro no es igual a ti, pero le amas como si fuera igual que tú, allí empiezas a ejercitar también esa bondad. Reciban, acepten al que es débil en la fe. Este débil en la fe es esa persona inmadura de la que estamos hablando. Pero otra connotación que tiene también aquí es estar enfermo espiritualmente hablando. Y vamos a hablar un momento. Cuando la persona es bien nutrida, cuando usted como creyente recibe la sana doctrina, la palabra del Señor, cuando usted como creyente recibe un alimento sólido, es una persona que puede manifestar una sanidad. ¿Recuerda usted a Daniel, el profeta, y sus amigos? Que prefirieron separar lo profano de lo que ellos tenían mandado por Dios, y aún así ellos permanecían robustos y rozagantes. Bien, a esto hace referencia la palabra del Señor, en poder comer el alimento sólido y ser robustos espiritual, permanecer sanos espiritualmente. Una palabra blanda, solo leche espiritual, traería por consiguiente una mala doctrina dentro de la iglesia y una enfermedad para cada creyente. Es necesario que seamos llevados a buenos pastos, como dice la Escritura. Es necesario ser llevados a un alimento sólido, como nos enseña la palabra. Esta inmadurez espiritual tiene dos estados. El primero es el que estanca y consecuentemente deteriora al creyente. Es decir, una persona que ha pasado más de 5 años y no ha madurado, empieza a deteriorarse espiritualmente. A la final, la consecuencia de esto será posiblemente una muerte por desnutrición espiritual. Esto no debe ser solamente responsabilidad del que predica. Esto no es solamente mi responsabilidad. Claro, yo soy el directo responsable delante de Dios, pero es también responsabilidad suya. Al deber de analizar la Escritura, analizar la palabra que se está dando, analizar la doctrina que se está dando, y usted tener un criterio maduro, un criterio desarrollado, y decir: esa palabra, esa predicación, ese alimento que me están dando no es el más sólido, no es el más apropiado. O por lo contrario, decir: sí, lo que estamos recibiendo nos está edificando, nos está alimentando, nos está siendo de provecho. Entonces, el primer estado de la inmadurez es el que se estanca por años y años y años y años. Yo llevo 40 años en la vida cristiana, de los cuales llevo 22 años sirviendo a Dios con toda mi pasión, y durante todo este tiempo he visto gente pasar los años pero no crecer espiritualmente. Y no es por trabajar en la iglesia o por servir o por hacer algo que adquirimos la madurez, no es por eso, sino por el crecimiento y el conocimiento de su verdad y de su palabra. Solamente conocer la Escritura es la que nos dará a nosotros ese crecimiento. Isaías capítulo 1 verso 22 dice: tu plata, hablándole a Israel, a Jacob, a Jerusalén, tu plata se ha vuelto escoria y tu vino está mezclado ¿con qué? Con agua. ¿Por qué después de tanto tiempo
En vez de ser personas auténticos en Cristo, de tener un crecimiento espiritual, de tener un desarrollo espiritual, se debería decir a algunos que su plata se ha envejecido, que su vino ha sido adulterado. Cuando la palabra del Señor cada día nos lleva, nos impulsa, nos motiva a perfeccionar nuestro camino, a crecer en Cristo. El otro estado de la inmadurez espiritual es el que, viendo su condición, decide conocer más a Cristo y a las Escrituras. Job capítulo 17, él decía, verso 9: sin embargo, el justo se mantendrá en su camino, y el de manos limpias se fortalecerá más y más. Es nuestra responsabilidad también limpiar nuestro camino. Por eso el Señor también le dijo: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Proverbios capítulo 4, verso 18: pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va, ¿cómo? De aumento en aumento hasta el pleno día, hasta que el día es perfecto. La senda de los justos. Y el Señor lo dijo en 1 de Timoteo 4:15: reflexiona sobre estas cosas y dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciendo esto asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Será necesario que nosotros oigamos y recibamos palabra de Dios? ¿Será necesario que nos dediquemos a estudiar la Biblia? ¿Será necesario que profundicemos en el estudio de su palabra y de su verdad? Sí, amados hermanos, sí, porque solamente a través de esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Y si tú eres de los que enseñas a tus hijos en casa la palabra, estarás dando salvación también a sus vidas. Y si tú eres de los que predican en la iglesia, también estarás dando salvación a la iglesia. El estudio de la palabra es supremamente importante. El ser maduro espiritual es supremamente importante. Entre más madurez manifieste la iglesia de Cristo, más desarrollo podrá tener, más fortaleza podrá tener, y estaremos preparados para el crecimiento, y estaremos preparados para avanzar, y estaremos preparados para recibir lo que Dios nos tenga que dar. Pero mientras tanto, como iglesia, no crezcamos, no desarrollemos nuestro conocimiento, nuestra mente y nuestra verdad de Cristo, no estaremos en la capacidad de recibir algo más grande. Es necesario, pues, para poder crecer, madurar y avanzar. Aunque la persona puede durar años en la condición de inmadurez espiritual, tarde que temprano esta condición le consumirá. Lo crítico de este estado es el que cree y el que no cree en hacer tal o cual cosa. Eso es lo crítico allí. ¿Cuál es el problema que el apóstol, que Dios nos está alumbrando acá? Porque hay inmaduros en la vida cristiana. Miren, la inmadurez se basa en el desconocimiento de la verdad y de la palabra. Como desconozco la verdad y la palabra de Dios, no tengo la capacidad para tomar decisiones. Por consiguiente, andamos pensando: ¿será que sí está bien o será que está mal hacer tal cosa? ¿Será que es bueno o no es bueno? ¿Será que es pecado? Pastor, ¿será que es pecado tomarme una cerveza? ¿Usted qué cree? ¿Será que está bien que nosotros hagamos o no hagamos? ¿Será que está bien maquillarnos, no maquillarnos, ponernos falda, ponernos pantalón, ponernos chaqueta, no ponernos chaqueta? ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la verdad? ¿Nos ponemos o no nos ponemos? Yo recuerdo en alguna época que era totalmente prohibido en la iglesia evangélica usar aretes, collares. Era totalmente prohibido. Yo me acuerdo muy bien. ¿Cuál es la verdad? ¿Debemos o no debemos usarlo?
El que come y el que no come. Pastor, ¿será pecado comer rellena? ¿Usted qué dice? ¿Me condeno o me voy para el cielo? ¿Cuál es el punto acá? ¿Cuál es la verdad que Dios nos está enseñando detrás de esto? Miren el versículo 2. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Verso 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Cuántos al comer damos gracias a Dios? Amados hermanos, el punto aquí no es ni comer ni dejar de comer. El punto aquí no es usar ni dejar de usar. Aquí el que come no está más cerca del cielo que el que no come. Aquí el que deja de usar no está más cerca de su salvación que el que usa. De eso no se trata la vida y el evangelio. La vida del evangelio no es comida ni vestido, sino que justicia, paz y gozo. Usted no se salva por lo que se ponga, usted no se salva por lo que coma. Usted se salva porque Dios decidió salvarlo. Uno tiene fe en que puede comer y el otro tiene fe en que no puede comer. El asunto, mis amados hermanos, es que el débil, por no conocer la libertad que tiene en la palabra de Dios y que la palabra de Dios le da, y en base a ese desconocimiento de la palabra, juzga y condena a los demás. Hermano, no haga porque se condena. Hermano, no diga porque se condena. ¿Quién nos puso como jueces acaso? Pero no lo malinterpretemos, no me malinterprete, y quiero ser claro entonces. Porque muchos nos escudamos detrás de este versículo. Aquí nadie es juez de nadie, yo soy libre de hacer lo que quiera. No, mala interpretación, mal aplicado. Porque la palabra del Señor sí nos exige a nosotros, sí nos demanda a nosotros tener ojo clínico dentro de la iglesia y mirar el pecado que esté dentro de la iglesia y cortar con el pecado que esté dentro de la iglesia. Eso sí lo tenemos que juzgar. Pero lo que diga la palabra del Señor, lo que esté en la Santa Escritura, es allí. El punto radical de todo esto es el conocimiento de la palabra y de la verdad. Si usted conoce la Biblia, si usted aprende la palabra del Señor, si usted va conociendo las Escrituras, va sabiendo cómo caminar en la vida, qué decisiones tomar, qué comer y qué no comer, qué ponerse y qué no ponerse. Usted lo va sabiendo. En el versículo 3 dice también: el que come no menosprecie y el que no come que no juzgue. Lo que Dios está enseñando aquí es la conducta tan alejada del amor que puede tener tanto el orgulloso como el beligerante, tanto el altivo como el tirano. Y es que este capítulo o esta porción de la Escritura es conocida teológicamente como la tiranía del débil. Porque el que es débil se atreve a juzgar al que hace algo. Porque el que es débil anda juzgando a los demás y anda condenando a los demás. Una persona déspota, una persona tirana. De eso habla la Escritura acerca del inmaduro espiritual. No seas un tirano, no juzgues, no condenes a tu hermano. Porque creo que ninguno de nosotros aquí tenemos el papel de juez. Juez solamente hay uno. El punto, la esencia del creyente, la esencia del que vive la vida cristiana, la esencia del cristiano es vivir para Dios.
Pasé por alto darle el título y me parece conveniente darlo ahora. El título de esta enseñanza es Vivir para Cristo, amar o condenar. Vivir para Cristo, amar o condenar. Mis amados hermanos, si al débil espiritual se le exhorta a no juzgar y a no condenar al otro, al maduro espiritual se le exige también y se espera que él camine en amor y que no se deje llevar por situaciones efímeras, que no desprecie a su hermano. Consecuentemente, el que es débil en la fe se aleja de las escrituras en sus propios razonamientos y en lo que cree escuchar de los demás, en lo que cree que el otro dijo, lo que le arroja a un rechazo deliberado de las escrituras y le dará su propio resultado. La persona que es inmadura, que no se da tiempo para estudiar las escrituras, se queda en ese letargo espiritual y por consecuencia empieza a rechazar lo que la misma Biblia dice. Después de años y años y años de escuchar la palabra del Señor, la consecuencia es empezar a razonar tanto que empieza a rechazar la palabra de Dios. Así como dijo Moisés al pueblo, bueno, ahora tienen ustedes el bien y el mal delante de ustedes. Escojan pues. Si decidimos ser maduros espiritualmente o quedarnos en una situación o posición de inmadurez. Recordemos entonces la parábola del sembrador en esta altura, donde la semilla entró en la tierra en medio de espinos y abrojos y creció, pero los afanes de la vida la ahogaron y la marchitaron. Aquel que se le predicó la palabra y su corazón fue tan duro que no la recibió bien, la palabra no entró en él y allá se quedó en su mismo estado. Y aquel que tuvo su corazón como una tierra buena, en la cual cayó la semilla y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, que es lo que se espera de la iglesia cristiana. Bien, porque su labrador espera que dé mucho fruto. Pero aquel al que le entra la semilla a su corazón, pero los afanes, el estrés de la vida, las preocupaciones, los deseos de la carne, esa inmadurez espiritual, ¿qué pasa con ese creyente? ¿Qué pasa con esa persona? Le marchitan y le ahogan. Gálatas capítulo 1 verso 6 dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado o desechado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente. Y el Señor les dice al pueblo de Gálatas, en Galacia, les dice: ¿por qué ustedes, habiendo empezado bien, han terminado mal? ¿Por qué habiendo recibido un evangelio de gracia, han terminado ahora por las obras de la carne? ¿Por qué? Y el Señor Jesucristo lo dijo en Lucas capítulo 9 verso 62. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. La inmadurez espiritual es un asunto y un estado espiritual tan delicado y tan peligroso para el creyente que lo puede sacar de la vida cristiana y lo puede sacar de la iglesia inclusive. Así que esta condición indiferente lo alejará cada vez más de la palabra que da vida, lo descalifica y lo esclaviza otra vez. Pero aquí, mis amados hermanos, es donde encontramos la intervención divina en la vida de todo creyente y de todos nosotros, porque a la final, amados hermanos, nosotros estamos llamados para cambiar de la inmadurez a la madurez espiritual. Todos nosotros estamos llamados para iniciar ese camino en la vida cristiana. Y no por nada, pero vamos a hacer propaganda. Este año vamos a empezar a trabajar, nos hemos concertado, hemos hablado, hemos llegado a un acuerdo y vamos a empezar
más estudio de la palabra, más estudio de la verdad. Vamos a ir por las casas, como dice la Escritura, y estaban en las casas enseñando la palabra de Dios. Vamos a empezar este trabajo, mis amados hermanos, porque necesitamos crecer en Dios cada vez más. Aquí es donde Jesucristo viene para invalidar el acta de los decretos que había en nuestra contra. El punto central de este tema es la discusión entre las obras y la gracia, entre lo que se debe y lo que no se debe hacer. ¿Y por qué Dios añade este tema acá? Pregunté al principio. ¿Qué relevancia tiene para las iglesias las discusiones superfluas? ¿Qué necesidad hay o qué alarma podemos prender acerca de las decisiones de cuestiones efímeras y precarias? ¿Por qué es importante detenernos a pensar en ese punto? Está bien que la iglesia de Cristo se centre a preguntarse lo que se debe y lo que no se debe, lo que se come y lo que no se come, y entrar a deliberar sobre esas cuestiones. Imagínense ustedes, amados hermanos, nosotros como iglesia, si muchas veces no nos ponemos de acuerdo ni para ir a almorzar entre familia, no, que yo quiero pollo, pero yo quiero carne. ¿Cómo será a nivel de iglesia donde todos establezcamos un orden? Bueno, vamos a ser todos de un mismo pensamiento. Vamos todos a creer que no se debe poner el arbolito en la casa al fin de año, como por tocar otro tema. ¿Se debe o no se debe? ¿Se puede o no se puede? Imagínense ustedes nosotros como iglesia perdiendo el tiempo deliberando en las cosas que se pueden y que no se pueden hacer, cuando son cosas superfluas. Son cosas. A ver, levánteme la mano. ¿Quién va a ser salvo por el árbol de Navidad? ¿Quién se va a condenar entonces? Ahora, yo no estoy diciendo que este diciembre vaya usted y se gaste la fortuna comprando árbol y adornos y no. Porque más adelante viene lo que va a desenmarañar todo este asunto. ¿Qué relevancia tiene, amados hermanos? Y es que cuando la iglesia del Señor va creciendo y se va desarrollando, o se fortalece para crecer más, o definitivamente vive en desunión y vive luchando el uno contra el otro. Como dijo Pablo a Corinto, les dijo: miren que no se muerdan y que no se consuman inclusive. La palabra contender que está allí en el versículo 2, para juzgar las opiniones, literalmente quiere decir dividir, contender o decir, opinar algo. La importancia es tal que esto causa división en la iglesia, y una persona que se enreda en tales cuestiones descuida su crecimiento en Dios. ¿Quién nos advierte tal cuidado para este sentido, para no llegar a ser descalificados o vencidos, sino Dios y su palabra? Nubes y ondas del mar llevadas por el viento de aquí para allá. Segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, y su condición postrera viene a ser peor que la primera. Y está hablando de gente que dentro de la iglesia no conoce la Biblia, no conoce la palabra del Señor, son enredados por falsas doctrinas, son enredados por falsos maestros y arrojados fuera de la gracia y del conocimiento de Dios y su verdad. Arrojados muy lejos de la iglesia. ¿Por qué? Por no conocer las Escrituras. Pero tal división, estando ya en Cristo, la ha derribado. Cristo abolió la enemistad entre Dios y los hombres, separando los rituales de la carne y las obras de la gracia. El asunto, mis amados hermanos, leamos del versículo 4 en adelante. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae.
en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido en su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El asunto aquí, mis amados hermanos, es tener tal conocimiento de la Biblia que ella me rige y me dirige para saber qué hacer y qué no hacer. Si usted en el estudio de la palabra del Señor determina en su corazón que no debe tomar o beber cerveza, no lo haga. Si usted en el estudio de la palabra del Señor determina en su corazón que no se va a poner aretes, no lo haga. Si usted con eso siente y piensa que está ofendiendo a Dios, dice el apóstol Pablo en Corinto, por cuestión de conciencia, no lo haga. Porque entonces ahí sí empezará a pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque está faltando a su propia conciencia. No lo haga. Ahora, si vamos a tomar lo que acabo de decir, rato y quedó atrás hace mucho. Ya nosotros somos muy maduros espiritualmente, muy grandecitos espiritualmente. Como para andar pensando, ¿será que sí me la tomo o será que no? ¿Será que sí puedo decir ciertas palabras o será que no? ¿Será que sí puedo ser grosero o será que no? ¿Será que me puedo permitir decir mentiras o no? ¿Será que me puedo permitir chismear de mi hermano o no? Amado hermano, esas son cosas muy, perdóneme por decirlo de esta manera, pero lo voy a decir, muy infantiles como para que nosotros estemos todavía pensando en si sí o si no. La palabra del Señor dice cosas tajantes y cosas muy claras al respecto. Cosas como esas no deberían estar dentro de la iglesia del Señor. No mientas, no robes, no hurtas, no hables mal de tu prójimo, no escarnezcas a tu prójimo. Esas son cosas supremamente claras. Como cristianos no debemos permitírnoslas. Es más, ni siquiera anheles, se me va la palabra en este momento, pero ni siquiera anheles el bien de tu prójimo o la esposa o las condiciones de tu prójimo. Ni siquiera la codicies. No, amados hermanos. Y por ese tema ya debimos haber crecido. Si hay alguien entre nosotros, yo esperaría que no, que como iglesia estemos supremamente creciditos en este aspecto. Pero si hay alguno de nosotros que todavía está enredado en esos asuntos de la vida, como dice el apóstol también, ninguno que milita se enreda en los negocios, en los afanes de la vida. Usted no puede estar enredado en esos asuntos todavía, porque usted se libera de esas cosas para agradar a aquel que lo llamó por soldado. Entonces no se ande preguntando si puede beber o no, si puede mentir o no, si puede chismear o no, si puede decir o no. El punto más importante aquí, mis amados hermanos, Efesios capítulo 2, verso 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expuestos en las ordenanzas, para crear en él mismo de los dos pueblos un nuevo hombre establecido en la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en aquella enemistad. Y vino y anunció la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Lo que lo condenaba a usted, lo que nos condenaba, ya Cristo lo abolió. Lo que nos condenaba era el pecado, no la ropa que se vestía. Lo que nos condenaba era la maldad en nuestro corazón, no lo que decíamos. Pero ya Cristo destruyó esas obras entre Dios y nosotros.
Lo que nos separaba, lo que nos acusaba, ya Dios los ha quitado, como dice Colosenses 2:14, y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos en contra nuestra y que nos era adverso, y lo ha quitado y lo ha clavado en medio de la cruz. Como resumen de esta sección, ¿qué razón hay para quedarse ¿qué razón hay para quedarnos estancados en la inmadurez espiritual? ¿Por qué procurar una muerte lenta espiritualmente? Todo el que se enfrasca en controversias lejos de la Biblia y basado solo en conceptos personales es un déspota, un tirano que juzga a los demás y condena a los demás. Todo el que exige que el evangelio se viva a su manera menosprecia el tribunal de Cristo y vuelve su espalda hacia el perdón que Dios nos ha manifestado a todos. Vuelvo a decirlo: todo el que exige que el evangelio se viva a su manera menosprecia el tribunal de Cristo y vuelve su espalda contra el perdón de Cristo. Porque nosotros, en nuestras manos no está el condenar, ni siquiera en las mías. Yo no soy el que condeno, yo no soy el que justifico. El que justifica es Dios. Y Dios a cada uno nos ha colocado una conciencia, que si nuestra conciencia nos acusa, estamos pecando. ¿Cuántos hemos actuado en contra de nuestra conciencia alguna vez? 2, 3. Los felicito, hermanos, están más adelante de esta predicación. Qué bueno. Hemos actuado en contra de nuestra conciencia, y dice la palabra: si su conciencia le acusa, ahí es donde debemos tener cuidado. Es ahí el cuidado de esta enseñanza de hoy. El asunto no es comer o beber. El asunto es ir en contra de lo que hay en su corazón. El asunto es ir en contra es ir en contra de la palabra de Dios. Ese, mis amados hermanos, es el punto importante acá. Pero aún si nuestra conciencia fuera mala, mayor que nuestra conciencia, ¿qué es? ¿Qué es mayor que nuestra conciencia? Dice la Escritura: mayor que nuestra conciencia es Cristo. Aún si nosotros vemos que nuestra conciencia no nos está juzgando por algo que nosotros estamos haciendo, pero en la Escritura sí vemos que hay una condenación en contra de tal hecho, ¿qué debemos hacer? Obedecer a Cristo. Obedecer lo que la Escritura dice. Hebreos capítulo 10 verso 1: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma o la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecieron continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Nada de lo que usted se quite o se ponga lo hará perfecto. Nada de lo que usted coma o deje de comer lo hará perfecto. Pero entiéndase bien: lo que usted coma o lo que usted se ponga sí lo alejará de Dios, si va en contra de su misma conciencia, si va en contra de la palabra de Dios. Esa es la libertad que nosotros tenemos en Cristo. No, pues entonces hagamos como bien queramos ahora. No, es que tampoco se trata de eso. Porque dice la Escritura: el evangelio no se trata de sacrificios. La vida en Cristo no se trata de ritos que debes hacer. Se trata vivir para Cristo. Si vives la libertad que Dios te da, vívela para Cristo. O si vas a morir en los deseos de tu carne con los cuales luchas todos los días, está bien, muere, pero hazlo para Cristo. Vamos a leer los versículos que siguen allí. Versículo 6 en adelante: el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios.
porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno de nosotros muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos acá podemos decir: del Señor soy, yo le pertenezco a Él y Él es mi Señor? Por tal razón, para Él viviré. Por Él dejaré de comer y por Él comeré también. Por Él dejaré de hacer y por Él haré también. El asunto no es aquí, mis amados, el hacer y el no hacer. El asunto es que tu vida es para Cristo. Para resolver la cuestión que tenemos ahora acá delante de nosotros, voy a hacer la siguiente pregunta: ¿lo que tú haces glorifica a Dios? Porque el fin del evangelio es ese. La finalidad de que usted esté aquí esta mañana es esa: darle la gloria a Dios. No en agradarme a mí, no en agradarle al vecino, no en agradarle al uno o al otro. No, de eso no se trata el evangelio. El evangelio se trata de darle la gloria a Dios. Si con lo que tú haces le estás dando la gloria a Dios, porque su escritura dice que lo hagas, mira, sigue haciéndolo, glorifica a Dios en tu vida. Y si tú tienes tal libertad y tal madurez espiritual, mira, sigue adelante, sigue creciendo, porque para Cristo vives. Tu vida le pertenece a Él. Cristo compró tu vida con sangre, con precio de sangre. Él compró tu vida. Tú le perteneces a Él. Si tú dices, bueno, en ayuno, en oraciones, como yo me santifico para el Señor, mira, hazlo, santifícate para el Señor, vive para Él, ayuna, ora, porque el Señor te ha llamado a eso. Pero no condenes al que no puede ayunar y al que no puede orar. Por horas, digo yo, porque sí debemos orar nosotros todos los días. No condenes al que no puede estudiar la Biblia porque no la entiende todavía. No lo condenes, porque eso es lo que dice el versículo 1. El versículo 2: tú que tienes fe y que eres un maduro y que eres un fuerte espiritual, ¿qué debemos hacer? Capítulo 15, versículo 1: así que nosotros que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ese es el tema, mis amados. Vivir para Cristo, amar o condenar, es el tema de hoy. Vive para Cristo. La vida que tú tienes, vívela para el Señor. La vida que tú tienes, experiméntala toda en Dios. Mira la vida que Dios te ha dado, vívela con toda fuerza. Ama al Señor con todas tus fuerzas. Ama al Señor con toda tu vida, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Santifícate, entrégate al Señor. Sí, hazlo. Vive para el Señor abiertamente. Vive esta vida de evangelio abiertamente para Él. No te abstengas. Si vas a hacer morir algo en tu vida, hazlo y dale gloria al Señor. Si vas a sacrificar algo en tu vida, Romanos 12:1, si vas a sacrificar algo, hazlo, porque el Señor de eso se agrada. Vive para el Señor, santifícate para el Señor, deja el pecado, deja cuestiones necias y sigue caminando en el Señor. Lo importante aquí, mis amados hermanos, es vivir para Cristo. Vas a comer, dale gracias a Dios. Vas a ayunar, dale gracias a Dios. Vas a orar, dale gracias a Dios. Vas a ir a trabajar, dale gracias a Dios. Glorifica su nombre, glorifica su nombre. Por tal razón es que el Señor nos ha libertado para vivir para el Señor. El que hace tal separación de sus actos para mantenerse apartado para el Señor, hace la mejor parte para sí mismo, pero no juzgue al que no actúa de la misma manera. El que tiene dominio sobre sus propios actos, por el poder de la palabra lo hace. No desprecie al que aún no ha crecido. Pero si tu conciencia te acusa, mejor es que la obedezcas. Y si tu conciencia no hace un buen trabajo, por encima de tu conciencia está el Señor,
obedécele a Él. Este es el mayor énfasis de esta sección. Vive para el Señor, vive para Cristo. Aquí no se trata de lo que pienses o de lo que sientas, no se trata de lo que experimentas o de lo que no, de lo que sientas en el exterior o en el interior. Se trata de lo que la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros, y se trata de darle a Él y solamente a Él la gloria. ¿Sabes? La palabra del Señor aquí, solamente en esta sección, nombra la palabra Señor más de 11 veces y hace una referencia a Dios más de 16 veces en estos 12 versículos que leímos al iniciar. Entonces, ¿quién o qué es lo importante acá? ¿Usted o yo? ¿Qué es lo importante en la iglesia? ¿Usted o yo? ¿Quién es el que lleva la preeminencia? ¿Quién es el que se lleva la gloria? ¿De quién? ¿A quién le pertenece la gloria, la exaltación, la alabanza? Solamente a Cristo. 11 veces nombrado, 16 veces nombrado el nombre del Señor en esta sección. El que vive para el Señor, para Él vive. El que muere para el Señor muere. El que vive para el Señor vive. El que come para el Señor come. El que no come para el Señor no come, pero vive su vida para Cristo. Vive completamente entregado a Él. Porque tanto el que juzga, y aquí viene la recomendación para todos nosotros como iglesia del Señor. Leímos hasta el 8. Leamos por favor del 9 en adelante. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Es que Él es el Señor de nuestras vidas. Es que Él es el Señor de nuestro corazón y solamente a Él servimos. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Si tú ves que tu hermano vive para el Señor una vida consagrada más que tú, no lo juzgues, no lo condenes. Si tú ves que tu hermano tiene la facilidad de apartarse de conversaciones dobles, de apartarse de chistes verdes, de apartarse de conversaciones que no convienen, no lo juzgues por irse de la fiesta. No lo juzgues porque él no bebe, no toma, no miente. No lo juzgues porque él no se entromete. Él para sí mismo se abstiene de hacer esas cosas porque quiere agradar a Dios. No lo juzgues. Porque ¿qué decimos? Pero es que como él sí se las da de santurrón, ¿verdad? Pero es que como él sí. No lo juzgues. Déjalo que él está viviendo su evangelio en la mayor fuerza que puede para Dios. Más bien preocúpate por ti mismo para crecer, para ser un maduro espiritual, para avanzar en la vida cristiana. Preocúpate por ti mismo, porque así te salvarás a ti y a los de tu casa. Y tú, que tienes esa fortaleza espiritual para vivir para Dios completamente, para no cometer pecados, para vivir y entregado a Dios, no menosprecies al que no puede. Porque saben, de fondo lo que estaba pasando en la iglesia en Roma. La iglesia llegó y se estableció en Roma y duró allá muchos años. Pero llegó el emperador Claudio y el emperador Claudio sacó a todos de Roma y los mandó para todos lados del mundo, y llegaron a Jerusalén y se albergaron en la iglesia y hubo una gran crisis en la iglesia. Aproximadamente 5 años después permitieron que otra vez los judíos volvieran a Roma. Cuando llegaron a Roma, encontraron una conducta diferente en los cristianos que eran innatos de allá.
Pero ustedes, ¿por qué ya no comen lo que dice la escritura? Ustedes, ¿por qué no se están circuncidando? Ustedes, ¿por qué no hacen esto? Ellos decían, porque somos libres en Dios. Y ellos, que tenían la capacidad de vivir santamente, entregadamente para el Señor, ¿qué les hicieron? Los juzgaron y los condenaron. Y los que eran residentes, ¿qué hacían? Pasaban por delante de ellos, despreciándolos. Ustedes los que no comen, ustedes los que no hacen, ustedes los que no dicen. ¿Qué causa eso dentro de una iglesia? Causa división, causa separación. El que se atreve a condenar está separando la iglesia. El que se atreve a juzgar está separando la iglesia. El que se atreve a despreciar a su hermano está dividiendo la iglesia. No lo hagas, porque estás dando coces contra el aguijón. Vive para el Señor. Todos tus días vívelos para el Señor. Porque el final de estos versículos dice: el que hace tal cosa menosprecia el tribunal de Cristo, y Él es el Señor tanto de vivos como de muertos. Gloria al Señor. Como resumen de esta enseñanza puedo yo decir hoy: vive para Cristo, vive para Él, santifícate, entrégate, haz lo que tengas que hacer para glorificar y para exaltar su nombre, pero vive para el Señor. Entrégate al estudio de la palabra para que puedas ser un maduro espiritual. Entrégate al estudio de la Biblia para que puedas crecer y dejar ya los rudimentos del mundo. Entrégate a la palabra del Señor. Solo así seremos fuertes espirituales. Mis amados hermanos, por favor, pongámonos sobre nuestros pies y oremos a Cristo.